La explosión del universo, o lo que se conoce científicamente como el Big Bang, gran explosión, es la teoría más aceptada entre los científicos para explicar el origen y la evolución del universo. Según esta teoría, ocurrió hace unos 13,8 mil millones de años, a partir de un punto extremadamente pequeño llamado singularidad, que poseía una densidad y temperatura inimaginables. Luego, ese punto no explotó en el sentido convencional, sino que se expandió a una velocidad inmensa, dando origen al espacio, al tiempo, a la materia y a la energía. Después del Big Bang, la temperatura del universo aumentó de manera descomunal y comenzaron a formarse las partículas elementales, como los quarks y los electrones. Estas partículas empezaron a unirse para formar los núcleos atómicos, principalmente de hidrógeno y helio. Cientos de miles de años después, la temperatura descendió lo suficiente para que los núcleos pudieran unirse con los electrones, formando los primeros átomos. En ese momento, el universo se volvió transparente a la luz, y surgió una radiación que hoy conocemos como la radiación cósmica de fondo de microondas, Cosmic Microwave Background, una especie de eco del Big Bang. Millones de años más tarde, comenzaron a formarse las estrellas y las galaxias, luego los planetas, hasta llegar al universo tal como lo conocemos hoy. Formación de la Tierra. Hace unos 4,6 mil millones de años, la Tierra se formó a partir de la nebulosa solar, una enorme nube de gas y polvo originada por la explosión de antiguas estrellas. Debido a la gravedad, la nebulosa colapsó hacia su centro formando el Sol, mientras que las partículas restantes se agruparon en un disco giratorio a su alrededor. Dentro de este disco, las partículas se fueron fusionando gradualmente, formando los planetesimales y luego los protoplanetas, entre ellos la Tierra primitiva. Se cree que un gran cuerpo celeste chocó con la Tierra en sus primeras etapas, y los escombros expulsados por el impacto dieron origen a la Luna. Al principio, la Tierra era una esfera fundida, pero con el tiempo sus materiales se diferenciaron en capas. El hierro y el níquel se hundieron hacia el núcleo, mientras que los materiales más ligeros formaron el manto y la corteza. Los gases expulsados por los volcanes crearon la primera atmósfera, rica en vapor de agua y dióxido de carbono. Cuando el planeta se enfrió, el vapor de agua se condensó y cayó como lluvia durante miles de años, formando los océanos. Así, la Tierra se convirtió en un planeta relativamente estable, cubierto por agua, con una atmósfera y un campo magnético que la protegía de la radiación. Posteriormente, la Tierra entró en una era llamada el Eón Ádico, que duró de 4,0 a 2,5 mil millones de años atrás. Durante este tiempo se formaron los primeros continentes y se estabilizó la corteza terrestre. A pesar de las duras condiciones ambientales, en las profundidades oceánicas surgieron las primeras células primitivas, procariotas, durante el Eón Arcaico. Estos organismos fueron el primer paso de la vida en la Tierra y sentaron las bases para la futura diversidad biológica. Después apareció el Eón Proterozoico, que se extendió desde 1.500 millones hasta 541 millones de años atrás, durante el cual ocurrieron tres grandes saltos evolutivos. Aparición de las células eucariotas, más complejas que las bacterias, con un núcleo interno y orgánulos especializados. Algunos organismos comenzaron a realizar la fotosíntesis, lo que produjo grandes cantidades de oxígeno que se acumularon en la atmósfera. Este cambio provocó una gran extinción de organismos que no toleraban el oxígeno, pero permitió la aparición de otros que dependían de él para obtener energía. Además, el oxígeno permitió la formación de la capa de ozono, que protegió la superficie de la radiación ultravioleta, facilitando así el surgimiento de vida fuera de los océanos. Aparición de los organismos multicelulares, que al principio eran algas, y hacia finales del Proterozoico surgieron los organismos de Ediacara, cuyos cuerpos blandos no se asemejan a ningún ser vivo actual. Estos seres carecían de estructuras rígidas, cabeza, extremidades, boca u órganos digestivos definidos. Se cree que absorbían nutrientes directamente del agua o del sedimento. Sin embargo,
no dejaron descendientes y finalmente se extinguieron. Al acercarse el final de este eón, la Tierra experimentó grandes cambios climáticos, entre los que destacó el episodio de la Tierra bola de nieve, cuando casi todo el planeta quedó cubierto de hielo. Este cambio extremo preparó el camino para la explosión cámbrica, un periodo de gran diversificación de la vida. La explosión biológica. La explosión cámbrica. Después de millones de años, el hielo comenzó a derretirse debido al aumento de la actividad volcánica, la emisión de enormes cantidades de dióxido de carbono y el aumento gradual de la temperatura atmosférica. Todos estos cambios prepararon el camino para lo que llamamos la explosión cámbrica, hace unos 541 millones de años. No fue una explosión literal, sino un período en la historia de la Tierra que experimentó una aceleración enorme en la diversidad de los seres vivos. Durante un lapso relativamente corto, entre 20 y 25 millones de años, aparecieron casi todos los grupos de organismos que conocemos hoy. Peces, moluscos y crustáceos, gusanos de diversos tipos, antiguos corales y algunos antepasados de los vertebrados. Luego comenzó el período cámbrico, cuando la vida dominaba los océanos. Aún no existía vida terrestre. Casi toda la vida era marina. Aparecieron nuevos organismos como los trilobites, unos artrópodos marinos con un duro caparazón. También el opavinia, una criatura con 5 ojos y una larga trompa. Y el Anomalocaris, el primer gran depredador marino. Período Ordovícico. En el Ordovícico aparecieron los primeros peces, muy primitivos, sin mandíbulas y con esqueletos externos. Comenzaron a desarrollarse los arrecifes de coral, pero aún no existían plantas vasculares ni bosques en tierra firme. La tierra estaba casi desprovista de vegetación, salvo algunas algas simples sobre rocas húmedas o cerca del agua. Al final de este período ocurrió la primera gran extinción masiva en la historia de la Tierra. La causa principal fue un enfriamiento global severo y la formación de glaciares en el supercontinente Gondwana, en el hemisferio sur. Esto provocó una disminución del nivel del mar y la desaparición de alrededor del 60% de las especies marinas, especialmente trilobites, moluscos y corales. Al mismo tiempo, varios continentes comenzaron a acercarse para formar la futura Laurasia, lo que alteró el clima y los mares. Período silúrico. El clima se volvió más cálido y estable que en épocas anteriores. La vida marina se recuperó y aparecieron los primeros peces con mandíbulas, Gnatostoms, un avance evolutivo fundamental. En tierra surgieron las primeras plantas vasculares simples, como Cooksonia. Estas plantas carecían de raíces y hojas verdaderas, pero abrieron el camino para la expansión de la vegetación en el Devónico. También aparecieron los primeros invertebrados terrestres, como arácnidos primitivos y escorpiones. Este período marcó el inicio de la colonización terrestre y la evolución de los vertebrados con mandíbulas. Período Devónico conocido como el período de los peces. El Devónico vio el máximo esplendor de estos animales. Surgieron muchos tipos, como los placodermos, peces acorazados, los peces cartilaginosos, antepasados de los tiburones actuales, y los peces pulmonados, que dieron origen a los primeros anfibios capaces de vivir en tierra. La vida terrestre prosperó, las plantas formaron los primeros bosques y comenzó la formación de suelos complejos. Hacia el final del Devónico ocurrió otra extinción masiva, en la que desapareció hasta un 75% de las especies marinas, probablemente por cambios climáticos bruscos. Período Carbonífero. Durante este período se extendieron enormes bosques de helechos, colas de caballo y licofitas. Esto aumentó la concentración de oxígeno hasta un 30 a 35%, frente al 21% actual, lo que permitió la aparición de insectos gigantes, como Meganeura, una libélula con alas de hasta 70 centímetros de envergadura. Arthropleura, similar a los milpiés modernos, pero de más de 2 metros de largo. También aparecieron los primeros reptiles, capaces de vivir y reproducirse fuera del agua, así como los reptiles similares a los mamíferos.
Las plantas muertas de este período se transformaron, con el tiempo, en carbón mineral. Período pérmico. Durante el Pérmico, casi todos los continentes se unieron para formar el supercontinente Pangea, rodeado por un gran océano llamado Pantalasa. Esta configuración provocó cambios climáticos extremos. Las regiones interiores eran muy secas por su distancia al mar, lo que llevó a la expansión de desiertos y a la desaparición de las antiguas selvas tropicales. En los mares prosperaban braquiópodos, corales y esponjas, mientras que en tierra existían anfibios y reptiles primitivos. Las plantas comenzaron a adaptarse a la sequía, expandiéndose las gimnospermas como los coníferos. Hacia el final del Pérmico ocurrió la mayor extinción masiva de la historia. Entre el 90 y el 96% de las especies marinas y el 70% de los vertebrados terrestres desaparecieron. Las causas probables fueron enormes erupciones volcánicas en la región de las Trampas Siberianas, que liberaron grandes cantidades de dióxido de carbono y gases tóxicos, redujeron el oxígeno de los océanos, aumentaron su acidez y provocaron un cambio climático global. La era de los dinosaurios. La era conocida como Mesozoica comenzó con el período Triásico, durante el cual aparecieron las primeras criaturas gigantes tras la mayor extinción en la historia de la Tierra. Surgieron los primeros dinosaurios verdaderos, como Eoraptor y Herrerasaurus, además de reptiles marinos como Ichthyosaurus y los primeros reptiles voladores. El clima era seco y caluroso, y los continentes aún estaban unidos formando el supercontinente Pangea. Durante este periodo también aparecieron los primeros mamíferos primitivos, pequeños, nocturnos y similares a roedores. Con el período Jurásico, Pangea comenzó a dividirse en dos grandes masas continentales, Laurasia en el norte y Gondwana en el sur. El clima se volvió más húmedo y cálido. La vegetación floreció y los bosques cubrieron la tierra. Los dinosaurios prosperaron enormemente. Los herbívoros gigantes como Brachiosaurus y Diplodocus, y los carnívoros como Allosaurus. En el cielo aparecieron grandes reptiles voladores como Pterodactylus y los antepasados de las aves modernas como Archaeopteryx. Mientras tanto, los mamíferos seguían siendo pequeños, pero se hicieron más diversos. Luego vino el período Cretácico, cuando los dinosaurios alcanzaron su máxima diversidad. Aparecieron depredadores temibles como Tyrannosaurus rex, herbívoros como Triceratops y dinosaurios acorazados como Ankylosaurus. En los mares dominaban enormes reptiles como Mosasaurus y Plesiosaurus. Sin embargo, al final del Cretácico, hace unos 66 millones de años, un gran asteroide impactó en la región de Yucatán, México, causando una de las mayores catástrofes de la historia. El clima cambió drásticamente. Se produjeron incendios masivos y el polvo bloqueó la luz del sol. En el transcurso de un año, todos los dinosaurios desaparecieron, excepto las aves, sus descendientes directos, algunos mamíferos y ciertos reptiles pequeños que lograron sobrevivir. Después de esta catástrofe comenzó la era Cenozoica, pero ya no existían dinosaurios. Este vacío ecológico permitió que los mamíferos se expandieran, se reprodujeran y se diversificaran en muchas especies grandes y pequeñas, como elefantes, ballenas, caballos y leones. Durante esta época los continentes continuaron separándose hasta alcanzar sus posiciones actuales, lo que dio origen a nuevas cadenas montañosas como los Alpes y el Himalaya, debido al movimiento de las placas tectónicas. También comenzaron las eras glaciales.